8:54 de la mañana, Luis, de este sábado 10 de octubre, y como siempre, en una mañana productiva difundimos actividades que realiza el INTA, principalmente el INTA de Oliveros, a través del canal de YouTube, que hay que decirlo, la verdad que a través de esta pandemia encontró una herramienta y todos los jueves realiza distintos tipos de charlas. Y el 24 de septiembre pasado, la actividad estuvo a cargo de Aníbal Pordomingo, que es del INTA Anguil, y por eso lo invitamos a participar de esta mañana productiva. Aníbal, Luis Ciusi, Marcelo Barcellini, te saludamos desde Rosario. Buen día. Buen día, un gusto escucharlos. Saludos a todos. Aníbal, la charla que diste o la actividad en la que participaste en el mes de septiembre se llamó Gestión Animal en Feedlot. Contanos un poco a la audiencia sobre qué hablaste y la verdad que un tema de absoluta actualidad, el tema ambiental y los feedlots, ¿no? Sí, ese es un tema que, digamos, está cada vez más presente en todas los diseños y en todas las agendas y en todos los modelos productivos de la ganadería argentina. Desde hace muchas décadas ya el engorde a corral está instalado, en sus diversas formas se va haciendo, a veces con más escala, a veces con menos, pero en todos los casos esta cuestión de tanto de la salud del ambiente como la del animal y la salud del proceso están presentes. Entonces, en particular con lo que tiene que ver con la interacción del sistema feedlot con el ambiente, un sistema intensivo sobre tierra, digamos, porque el engorde es sobre pisos de tierra, sobre corrales que uno establece en el terreno, bueno, tiene que ir mirando las externalidades que tiene. Algunas son eh, en su mayoría contenibles dentro del diseño y de eso se tratan estas charlas, estas aproximaciones, ¿no? ¿Y cómo ves que estamos hoy en esto del cuidado del medio ambiente por parte de los filoteros? Y obviamente, como vos decís, con una visibilización sobre las problemáticas en los casos extremos de casos de contaminación. Claro, yo no puedo hablar de casos puntuales, o sea, menos a la distancia, ¿no es cierto? Yo estoy en otras provincias, pero la realidad es que en el tiempo se ha ido internalizando este tema, se ha ido asumiendo que el feedlot, por su concentración de animales y de suministro de alimentos, genera estiércol, genera orina, genera emisiones que, que pueden tener algún potencial contaminante. No son contaminantes complejos porque generalmente las dietas, desde el punto de vista del rumiante, son simples, o sea, hay granos, hay proteínas, o sea, fibras, o sea, no son cosas complejas y de difícil degradación, pero se concentran en determinados lugares y eso lleva a que hay que tener un diseño para contenerlas, para que generen los procesos de degradación aeróbica, anaeróbica y que después incluso se puedan disponer los resultantes, digamos, como fertilizantes o con riego o de alguna manera. En general se han ido aceptando propuestas de justamente de contención de efluentes y la necesidad de invertir alrededor del diseño de los corrales para hacer lagunas de contención y de evaporación y de tratamiento en los lugares más complejos con mayor precipitación, sobre todo, y además la disposición y el compostaje del estiércol. Eso se va haciendo. Algunos casos hay que, bueno, por su historia y por su lugar son irremediables, digamos, van a tender a transitar, a trasladarse a otros lugares. El mayor riesgo es de contaminación eventualmente de freáticas, cuando la freática está muy cerca de la superficie, donde el suelo, que es el gran filtro y el gran amortiguador, no logra impermeabilizarse e impedir esa infiltración, o sea que ahí freática tiene un problema cuando está más cerca, muy cerca de la superficie, al metro 20.
depende de esto de la textura del suelo, en fin. Y después el otro compartimento complejo es el de las aguas superficiales, cuando están muy cerca de un río, un arroyo, un acuífero, una fuente superficial de agua que bueno, el lavado por lluvia, por movimiento, nos lleve a trasladar demasiada cantidad de material contaminante. El contaminante es generalmente nitratos o nitrógenos, fuentes nitrogenadas, fósforo, que pueden producir esos procesos de eutrofización y bueno, cambios en la flora en esos puntos de agua. No serían elementos de otra índole, o sea, no, acá no hay una discusión de metales pesados ni una carga de otro tipo de moléculas como pueden ser las bioactivas de agroquímicos. Esto no discute eso. Pero ya decía yo, por los volúmenes hay que manejarlo. Entonces es central en el diseño de corrales, de engorde, empezar incluso pensando el área desde este punto de vista, o sea, a dónde va el agua cuando llueve, cómo lo manejamos, cómo diseñamos las lagunas de contención y de tratamiento, dónde vamos a poner el estiércol y cómo lo vamos a compostar, porque después de 2 o 3 años en un corral se acumula y hay que hacer algo con eso. Y eso en el fondo define luego el tamaño de la plataforma de engorde y no al revés, o sea, no poner un montón de corrales y después no sabemos qué hacer cuando se acumula en estos materiales, ¿no? Esencialmente la necesidad que tenemos es eso, es de rediseñar en muchos casos y en otros de pensar muy bien estas instalaciones para no encontrarnos con un problema a 2 o 3 años vista. Aníbal, en este sentido, para poder llevar adelante este trabajo que sea lo más adecuado posible y que tenga el menor impacto ambiental, todo esto depende, digamos, del lugar donde está ubicado el feedlot, de las condiciones en las cuales esto está instalado, o se puede llevar adelante, digamos, lo que usted está planteando en todo tipo de feedlot en el país. No, hay lugares que son muy vulnerables y que tienen alta sensibilidad y donde instalar esto es imposible. Por ejemplo, en lugares en lugares bajos, en lugares como yo decía recién, freáticas muy próximas a la superficie, que eventualmente son inundables, en lugares muy próximos a, qué sé yo, a menos de 1.000 metros sí, 1.000 metros o 500 metros de un recurso hídrico. En lugares muy próximos a centros urbanos es imposible instalar esto porque no hay mitigación ni diseño económicamente viable que pueda contener todas las emisiones. Entonces, hay que elegir los lugares. O sea, hay lugares, los suelos, por ejemplo, los suelos arenosos, los suelos con poca profundidad, se comportan peor, son imposibles a veces de impermeabilizar. Entendamos que la impermeabilización es propia se hace con el mismo estiércol del animal que forma capas impermeables con la tierra y eso es lo que uno necesita para que el escurrimiento luego uno lo pueda manipular, lo pueda contener y no que desaparezca de la vista y termine en la freática. Entonces hay lugares que son directamente inviables, hay otros que sí lo permiten y bueno, es una conjunción de restricciones digamos, el solapamiento de un montón de análisis de vulnerabilidad, lo que hacen que una instalación de esta sea más o menos factible o totalmente viable. En general lo que estamos viendo es que si los establecimientos no son demasiado grandes, porque otro componente de la escala, no es lo mismo hablar de 2.000 animales que de 5.000 o 10.000, o sea, la escala, la dimensión también le da un nivel de riesgo que a veces lo hace incontenible, o sea, eso lo entendemos todos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de unos poquitos animales es una cosa y otra cosa es cuando estamos encerrando todo el año y miles de animales. Entonces, el sitio, la escala y esta cuestión de diseño es fundamental, ¿no? No podemos caer en lugares bajos o en lugares de mucha pendiente donde no haya forma de contener la erosión, o al revés, en lugares excesivamente planos que, bueno, hay que armar alomados internos o estructuras internas para que el día que llueve el agua fluya y no forme tremendas lagunas. Hay feedlots en el país que están a veces la mitad del año con lagunas, con encharcado, con corrales que no se pueden usar porque están totalmente anegados. Y eso no solamente reduce
el área de corrales para usar, sino que además es un foco de infiltración y de contaminación y de olores indeseables. Esa es la realidad, ¿no? Entonces tenemos que diseñar mirando estas cosas, ¿no? Aníbal, la última, y no sé si te alcanza en tu incumbencia, pero no puedo dejar de preguntártelo. Se ha hablado mucho por el tema de el efecto, los gases de efecto invernadero, la concentración de metanos que generan los feedlot o las grandes concentraciones de hacienda. ¿Cuál es tu visión con respecto a este tema? No, eso es exactamente al revés. O sea, la emisión más digamos, preocupante, la emisión de gases de efecto invernadero, la emisión de metano de los bovinos, proviene de la fermentación de las fibras. O sea, el animal en pastoreo, comiendo pastos, emite más metano por unidad de animal o por día o como lo queramos medir, que un sistema de alimentos concentrados. O sea, que no tenemos que confundir las cosas. Una cosa es la contaminación localizada y la otra cosa son estos efectos de gases que son de tipo global o de tipo genérico, disperso, que generalmente se generan a partir de la fermentación de las fibras, que producen mucho más metano que la fermentación de almidones. Justamente, a veces, paradójicamente, a lo que uno cree, la alimentación con almidones, desde el punto de vista de las emisiones, es una estrategia de mitigación o de reducción de emisiones, lo que no significa que no tengamos otros problemas de huellas ambientales, por otro lado, de otros orígenes vinculadas al sistema intensivo, pero no esta en particular. O sea, los sistemas que aumentan la velocidad de producción, el aumento de peso, tienden a ser menos emisores que los sistemas bovinos con procesos mucho más extensivos. O sea, el gran emisor de metano de nuestra ganadería, lamentablemente, es la cría, que tiene 2 vacas por ternero. O sea, por cada kilo de ternero que genera, la cría, lamentablemente, por su ineficiencia, produce mucho metano. Y además utilizada, digamos, digiriendo forrajes. Dicho todo eso, la ganadería del país no es responsable de una gran emisión de metano. O sea, estos son posiciones, digamos, cuestiones relativas de un sistema respecto a otro, pero no debemos cargar excesivamente las tintas con el tema de la emisión de metano de los bovinos en Argentina. Dicho eso, vuelvo al origen. Los corrales pueden generar olores indeseables, algunas percepciones de gases, pero no tiene nada que ver con la cuestión del efecto invernadero, porque ya te digo, eso está pasando por otro lado. Es un problema de otros eslabones de la escala y no necesariamente del sistema intensivo. Aníbal, te agradecemos mucho el contacto con Una Mañana Productiva, te mandamos un abrazo acá con Luis y la verdad que muy interesante el trabajo que ustedes hacen, por supuesto, pensando en la producción, pero también pensando en el cuidado del medio ambiente. Bueno, gracias por la oportunidad de charlar con ustedes. Aníbal, por domingo participó de una jornada realizada por el INTA Oliveros en el canal de YouTube, esto auspiciado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y por Agricultores Federados Argentinos, charlando sobre el tema feedlot y el tema impacto ambiental, y por eso lo queríamos traer a Una Mañana Productiva.